pensando, ya había preparado mi tema, pero seguía meditando y decía, ¿cuánto se parece el amor de una madre al amor de Dios? Obviamente el amor de Dios es perfecto, es completo y es total, pero ese amor lo vemos reflejado en el amor de una madre, ¿no? Que no escatima tiempo, circunstancias, dinero, salud, todo lo da por los hijos. Y creo que en este día lo mejor que podemos hacer es estar en la casa de Dios, ¿no? Estar en la casa de Dios para agradecer al Señor por esa madre que tuvimos en esta tierra, los que ya están en el cielo, otros que tienen a su madre, agradecidos al Señor por la vida de ella, por su salud, por sus cuidados. Y los hijos, ¿no? Siempre entender que la gratitud es un atributo, una característica muy especial del ser humano. La gratitud y sobre todo la gratitud a nuestros padres, gratitud a nuestra madre todos los días de nuestra vida. Así haya sido quien haya sido nuestra madre, así la hayamos quizás por diferentes circunstancias, fuimos separados de ella, pero siempre agradecidos a Dios, porque todos nacimos de una madre, ¿verdad? Muy bien, les invito a ponerse de pie. ¿Alguien nos visita por primera vez en esta mañana? Levante su manito. Si hay alguien que nos visita por primera vez, todos son ya muy bien, que Dios me lo bendiga, que Dios me lo bendiga. ¿Alguien más por ahí? No tenga temor, póngase de pie, bienvenida. Muy bien, que Dios les bendiga, que Dios les bendiga, qué bueno. Vamos a orar y dejar que el Señor una vez más nos hable, ¿no? Porque definitivamente el estar en la casa de Dios, yo digo, siendo un día uno puede decir, me quedo con mis hijos, me quedo en la casa con mis hijos, pero no hay mayor ejemplo que decir, hijo, si quieres regalarme algo, quiero estar contigo en la casa de Dios. Ese es mi mayor regalo, esa es mi mayor gratitud al Dios que me dio la vida y el que te dio la vida a ti, ¿no? Vamos a orar. Padre amantísimo, te damos gracias por este servicio de celebración y avivamiento. Oramos, Señor, creyendo que tu poder está en medio de nosotros, tu presencia, Señor. Dependo de tu Espíritu Santo para que tú puedas hablar al corazón de las madres y también al corazón de los padres, al corazón de los hijos. Oro, Señor, para que sea tu palabra, Señor, que atraviese, como dice, como una espada, atraviese lo más profundo de nuestro corazón. Que tu palabra discierna todo pensamiento, las intenciones de nuestro corazón. Y creemos, Señor, que en esta mañana, Señor, tú tienes algo preparado para nuestras vidas como madres. Y saldremos diferentes, desafiadas, Señor, retadas a entender, Señor, que es una honra y un privilegio ser madre y que tenemos gran responsabilidad delante de tu presencia, Señor. Espíritu Santo, habla tú en esta mañana, la gloria y la honra sean para ti. Ato y ligo todo espíritu de oposición, todo espíritu inmundo, todo espíritu de distracción, todo aquello que quiera perturbar nuestra mente, porque queremos ser receptivos a tu voz, recibir, Señor, el alimento, recibir esa palabra que tú tienes para nuestras vidas, Señor, porque solo recepcionándola y atesorándola en nuestro corazón vendrá la transformación y el cambio. Bendice a tu pueblo, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, y todo el pueblo dice, amén. Dale palmas al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Así como están, abran sus Biblias. En el libro de Éxodo, capítulo 2. Del 1 al 10. ¿Ya? Dice así la palabra del Señor. Sigan la lectura, por favor. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos,
para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió y vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y lo puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Tomen asiento. Hay muchas mujeres en la Biblia que nos dan ejemplo de vida para nosotros como madre. Pero de entre todas ellas, particularmente para mí, me llama la atención, me impacta la vida de Jocabed. Jocabed, la madre de Moisés. Quizás su nombre muy desconocido para muchos, pero no su generación, no sus hijos. Esta mujer fue una mujer que impactó su generación, impactó a sus hijos, impactó a su familia. Una de las cosas que yo como madre he venido pasando, como madre y como abuela, y siempre orando y buscando el rostro del Señor, creo que ese fue el motivo por el cual Dios me atrae y yo me lanzo a los brazos del Señor. Fue entender que estamos viviendo en una generación mal y perversa, como dice la Biblia. Estamos viviendo en una generación donde no se toma en cuenta a Dios, donde a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Estamos viviendo en una generación que tienta a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los jóvenes. Una generación donde rompe los esquemas morales, los esquemas de temor de Dios. En una generación donde ya la familia, los padres no hablan de Cristo, no son ejemplos. En una generación donde la familia no toma en cuenta para nada a Dios. Niños que están creciendo en el ateísmo, en el agnosticismo. No sé quién es Jesús, no sé quién es ese personaje, dice. Si hace muchos años nuestros abuelos, bisabuelos se hubieran, creo que con esa noticia hasta saldrían de las tumbas. Porque para ellos era inconcebible que en una nación no se tenga en cuenta a Dios y menos en una familia. Hoy vivimos una crisis familiar precisamente porque en la familia cuyo liderazgo está a cargo de los padres no hay temor de Dios. Y vemos las consecuencias hoy en día. La maldad multiplicada, la sociedad corrupta, y eso no es a nivel solo de América Latina, sino en el mundo. Pero lo que más nos da tristeza, yo decía, América Latina fue siempre catalogada como un país unas naciones religiosas, por decirlo así, ¿no? Religiosas, pero ahora ya no hay, ¿no? Ya no hay ni siquiera entendimiento ni conocimiento de Jesucristo como Salvador de nuestras almas. Y todo se cumple, hermanos, todo igual. La sociedad corrupta, la sociedad sin Dios, formada por familias que no temen a Dios, va a engendrar hijos y en un futuro generaciones que no tomen en cuenta a Dios. Y yo le decía, Señor, me ha tocado vivir en estos tiempos. Sí, yo les abro mi corazón. Yo decía, Señor, uno piensa así, ¿verdad? ¿Cómo me hubiera gustado vivir hace muchos años más atrás? Donde había avivamiento, donde había ese deseo de ir a la casa de Dios, de buscar del Señor, donde ya no se trabajaba de sol a sol, donde ya no se trabajaba y se consideraba el trabajo como algo prioritario, el número uno antes que Dios, donde se trabajaba las horas necesarias porque había que tener tiempo con la familia, tiempo para el Señor, tiempo para estar con los seres queridos. No, eso ya pasó. Hoy en día todo este sistema ha afectado a la sociedad, pero no solo a la sociedad, sino a la iglesia de Jesucristo. Porque definitivamente el ver lo que está pasando en el mundo, definitivamente si uno está despierto, correría a buscar a Dios. Correría a buscar al Señor, que es el único que puede darnos liberación de todo este sistema. Entonces yo decía, ¿cómo me hubiera gustado?
y uno como que se siente abrumada por todo el contexto que vivimos, toda la sociedad en que vivimos. Uno piensa en los hijos, uno piensa en los nietos, uno piensa en los bisnietos. Yo no sé si tú lo piensas, pero yo visiono, yo hago mi visión de largo alcance hasta que venga Cristo, si no viene Cristo antes. Yo digo que lo que yo haga va a poder impartirle a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, etc. Así que tengo que hacerlo bien. Tengo que hacerlo bien, porque no soy eterna en esta tierra. Y eso crea en mí una demanda, una expectativa, una gran responsabilidad. Y me lleva a buscar a Dios. Eso es lo que anhela mi corazón. Pero cuando encuentro en la Biblia que no solo el Señor dice que debemos criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor, sino que también ahí en la misma Biblia encontramos ejemplos vivos, sólidos, que cómo tenemos que impartir y formar hijos y formar generaciones. No lo voy a encontrar en libros mundanos, no lo voy a ver, algunos pueden ser de ayuda, sí, pero esto es donde está todo cómo podemos guiar y formar a nuestros hijos. Y una de las historias es la historia de Jocabed, madre como tú y como yo. Madre, y uno dice, bueno, uno ve todo esto, el presente, qué difícil, qué dificultades, cosas por aquí, corrupción por allá, muertes por acá, violencia por acá, robos por acá, ya no toman en cuenta la vida, no vale nada la vida de los seres humanos, la sangre, los homicidios, todo ese cúmulo de cosas. Pero cuando voy a la palabra encuentro también que hubieron hombres y mujeres que vivieron en una situación parecida o peor, en un contexto terrible. Y Jocabed vivió así, en una realidad muy triste y muy dolorosa que afectaba directamente a nuestros hijos, como lo que estamos viviendo hoy día, si te das cuenta tú, pero todo lo que está pasando, todos los pensamientos, las ideas humanistas, la filosofía de los hombres, las ideologías de género y todas las cosas que podemos encontrar, ya no está afuera, sino está dentro de casa y está en ese aparatito que se llama celular. Como madres se nos escapa de las manos, no tenemos control de eso, por lo menos cuando son adultos, porque mientras sean niños o adolescentes tenemos control. ¿Qué hacer frente a eso, verdad? ¿Qué hacer? Y Jocabed es esa mujer que inspira y anima a mujeres como tú, madres como yo, a ser valientes en un contexto de dolor, en un contexto de sufrimiento, en un contexto de ataques satánicos contra nuestros hijos. Quiero un poquito recordarles, en el capítulo 1 habla precisamente qué estaba pasando, qué estaba sucediendo. Dice la historia bíblica que cuando Jacob salió a Egipto, porque había hambruna, ¿verdad? Ya José era gobernador y José le abre las puertas, Faraón le abre las puertas y dice, venga toda la familia, acá no le va a faltar que comer, van a estar bien, no les va a faltar nada en medio de una situación de extrema pobreza. Y dice que de ahí salieron solo 70 en número de familia con Jacob. Y llegaron contentos y felices donde José en Egipto. Y ahí se quedaron y tuvieron tiempos de confort, tiempos de comodidad, tiempos de tranquilidad. Tiempo de tranquilidad. ¿Y sabe cuántos años estuvieron ahí? 400 años, 4 siglos, imagínense. 400 años de esclavitud en Egipto. Y en medio de toda esa vivencia, obviamente los hebreos, de alguna u otra manera, su fe había sido afectada. Habían sido quizá influenciados por la cultura egipcia, por sus ídolos, por sus costumbres, por todo el entorno, porque eso es lo que hace la influencia si uno no está bien claro en lo que cree y no tiene una identidad bien definida. Ellos estaban así, pero también dentro de ese pueblo hebreo había siempre un remanente fiel, porque siempre hay un remanente. Puede haber multitudes que dicen que sí al Señor, pero Dios, que lo conoce todo, dentro de ese pueblo ve un remanente fiel,
que a pesar de las tentaciones, que a pesar del entorno, que a pesar de las costumbres paganas, que a pesar de los ídolos, se mantienen fiel. Y Jocabed descendía de la tribu de Leví, de la tribu de Leví. Y también su esposo era de la tribu de Leví. Y vemos por la historia que más adelante Dios va a separar a los levitas para, ¿no?, la tarea sacerdotal. Pero bueno, entonces eso me llama a pensar que Jocabed mantuvo esa fe, pero ¿cómo la mantuvo? Eso es lo que tenemos que entender, ¿cómo la mantuvo? Primeramente, antes de saltearme, no quiero saltearme, entonces entendemos que dice que estaba en Egipto esos 400 años. Jocabed, en medio de toda esa realidad, antes de eso, el faraón, dice que salió un faraón que no conocía a José, desconoció a José. Y que los hebreos se habían multiplicado durante estos 400 años tanto, ¿no? Se habían multiplicado en extremo. Y Faraón, el nuevo faraón que no conocía y desconoció a José, no conocía tampoco ya a los hebreos, y dijo: este pueblo es demasiado grande, voy a tramar un plan, voy a sacarlos. La única manera es exterminar a los hijos varones. ¿Por qué? Porque si crecen tanto, cuando venga el enemigo a atacarnos, se van a unir a ellos, ¿no? Se van a unir y van a venir contra nosotros. Pero no solo eso, sino también después se van a ir. Punto 1. Faraón simboliza Satanás. Faraón simboliza el enemigo. Él nunca quiere dejar libre a la gente. Su tarea es tenerlos atados, esclavizados. Y que no se vayan, que sigan siendo parte del enemigo, parte de sus estrategias. Y él dijo no quería. Frente a eso, mandó a 2 parteras para que dijeran: mira, vayan, apenas lo atiendan a las hebreas, si es hombre, mátenlo. Y si es mujer, déjanlo vivir. ¿Y saben por qué dejaban a las mujeres? Porque querían que las mujeres se unieran con los egipcios. Entonces tuvieron un linaje de Egipto, no un linaje de los hebreos. El diablo sabe cómo hacer las cosas, sabe cómo combinar las cosas, tiene sus planes. Y dice el verso 12:1: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos. Cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. El único que se opone a la multiplicación y al crecimiento es Satanás. Él nunca va a querer que tú crezcas, que tú avances, que tú crezcas en la fe, que tengas prosperidad emocional, física, espiritual, material. No, él se opone a eso. Se oponía de una manera tajante. Y de tal manera que cuanto más se multiplicaban, tanto más dice que los egipcios se endurecían, los oprimían más como esclavos para sus construcciones. Luego, al ver que ellas no hicieron nada, llamó el faraón y le dijo: ¿cómo? ¿No han muerto? ¿Por qué ha pasado? Siguen ahí, veo que siguen haciendo. Le dijo: no, le dicen las parteras, lo que pasa es que cuando vamos corriendo para atenderlas, ya las hebreas son tan fuertes que ya dieron a luz y no podemos matarlo. El diablo trazó otro plan. Dijo Faraón: bueno, entonces si no es así, echen a todo niño, varón que nazca, échenlo al río. Ahóguenlos, mátenlos así. Ese fue el dictamen de Satanás. Y es el mismo dictamen hasta ahora que tiene el diablo con todos sus demonios para destruir la familia, para destruir a nuestros hijos. Quiere matarlos, quiere destruirlos, quiere sacarlos del camino. Quizás no matarlos solo físicamente, sino matarlos espiritualmente, destruir sus vidas, que no tengan gozo, paz, que no se multipliquen, que no progresen, que no prosperen. Esa es la actitud del enemigo. Y ahí termina el capítulo 1, dice que el pueblo siguió multiplicándose y fortaleciéndose en gran manera. Ahora, esa era una promesa de Dios. No era algo automático lo que pasaba con el pueblo hebreo, no era una cosa al azar. Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero Abraham le dijo: mira las estrellas del cielo, cuéntalas si puedes contar. Tú vas a ser bendecido y cuéntalo porque te vas a multiplicar de tal manera que ni siquiera como la arena del mar. A ver, ustedes miren el cielo y cuenten las estrellas si pueden hacerlo.
Esa fue la promesa de Dios. Eso se llama pacto. Pacto, promesa de Dios, porque Dios no promete como hacen los hombres, un día sí, un día no. Cuando Dios hace promesa y hace un pacto, se va a cumplir en el tiempo que Él quiera, a la manera que Él quiera, pero si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Y el pueblo se multiplicaba en gran manera, a pesar de todo, a pesar de que en medio del pueblo hay gente renuente o rebelde, lo que yo he dicho se va a cumplir, dice el Señor. ¿Por qué? Porque Él no jura por ningún otro personaje, Él jura por sí mismo, porque Él es Dios. Amén. Entonces entendamos eso bien claro. Mandó y terminó con eso, ¿no? El primer capítulo de 1 dice que ya entonces el edicto estaba dado. Condenación a muerte a todos los hijos varones. Así termina el capítulo 1. Y en medio de todo ese edicto, condenación a muerte, es que nace Moisés. Así que imagínense, nosotros acá leemos, lo sabemos hasta la historia completa, pero no entendemos realmente qué pasó en el corazón de Jocabed. ¿Qué pasó en esa familia? ¿Cómo experimentó ese edicto del faraón de matar a sus hijos? Y ella dice la palabra que un varón de la familia de Leví tomó a una hija de Leví y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. ¿Qué es lo que dice ahí? Capítulo 2:1. Viendo que era hermoso. En otras traducciones lo que significa hermoso es que la madre y el padre vieron en ese niño algo especial, aleluya. Vieron en ese niño algo extraordinario, algo fuera de lo común. A mí me ha pasado, yo he visto en uno de mis descendientes algo, todos son especiales, pero he visto en uno algo especial. Y Dios me lo reveló a través de un sueño, le he visto haciendo cosas extraordinarias. Entonces yo digo, aquí hay un propósito para este. Porque Dios es así, algo especial vieron en ellos. En Moisés, vio en su hijo. Recuerden que Jocabed ya tenía a María y tenía a Aarón. Y ahora venía Moisés, el más pequeño, en esta situación de muerte. ¿Qué podemos? Vamos a entrar a Éxodo 2:1-10. ¿Qué lecciones podemos aprender de la fe de Jocabed? Como madres, tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Y eso no excluye a los padres tampoco, pero como el enfoque es la madre hoy día, voy a hablar de eso. Pero la madre, definitivamente, entre la madre y el padre, la madre tiene algo que Dios le ha puesto, que crea una afinidad, crea una intimidad, crea algo muy especial con el hijo, con los hijos. Y ustedes saben cómo es una madre, ¿no? El corazón de una madre lo da todo, ¿no? Su vida es posible darla por su hijo. Ese es el corazón de una madre. Y como madres tenemos que entender, como madres cristianas, que lo primero para nuestras vidas, porque sin Él no viviríamos, es Dios. Hay un orden, hay prioridades, hay un orden en la cual Dios va a recompensar a una madre. Y yo quiero en esta mañana, lo que quiere Dios y lo que Dios ha puesto en mi corazón, impartirle fe a una madre. Es impartirle fe a ustedes como madre sobre los hijos que Dios les ha dado. Porque ser hija de Dios y tener un bebé en su vientre, no es cualquier cosa. Somos hijas de Dios. Dice la Biblia que bendito es el fruto de nuestro vientre. Ya desde que nuestro vientre engendra un bebé, es bendito, aleluya, para la gloria de Dios. Está determinado nuestra descendencia para Él, dice Malaquías, que Él busca descendencia para Dios. ¿Y qué cosa es buscar? No es que estoy buscando, sino encuentro aquí una madre, un padre que su hijo me lo ha dado a mí. Ese es para mí, es mi descendencia.
Y entonces tenemos que criarlos, no a nuestra manera, no a como nos gusta, no a como otros nos dicen, sino como quiere Dios, porque al final los hijos le pertenecen a Él, son propiedad de Él, son su heredad. Yo no puedo impartirle lo que a mí me parece, lo que la gente me dice, lo que otros quieran. Yo tengo que darle lo que Dios me dice a mí y yo se lo doy a mi hijo. Ese es el orden. Entonces quiero que me entiendan. Quiere decir que yo al querer educar, instruir a mi hijo, no lo puedo hacer a mi manera. Tengo que correr al dueño, al Padre perfecto que es Dios. Quiere decir que como madres no nos queda otra salida. O estás en Cristo o no lo estás. O dependes de Él o no dependes de Él. Eso es lo que nos dice la palabra. Jocabed es esta mujer de fe. De fe. Para criar hijos, para educarlos, para instruirlos para la vida necesitamos fe. Pero la fe en Dios. Porque ustedes saben, los hijos nos sacan lágrimas. Los hijos nos hacen sufrir. Estoy hablando cuando no son creyentes. Y aún cuando son creyentes nos hacen sufrir un poquito menos, pero igual. Los hijos pues tienen un cúmulo de cosas y nosotros debemos ser como orientadores para ellos. Y antes que se me vaya la idea, muchos a veces se casan y piensan que bueno, pues qué bonito, no luna de miel, qué sé yo, y ya, bueno, el hijo viene, quiere un hijo. Yo digo, Dios, un hijo. No voy a desanimar a las madres, futuras madres, pero quiero hablar con la verdad. Hay que hablar con la verdad, porque así nos dice la palabra. ¿No dice, cría a tus hijos con disciplina y amonestación en el Señor? Tener hijos es impartirle vida. Tener hijos es impartirle tiempo. Tener hijos es impartirle dedicación. Hoy en día vemos tantas cosas porque somos tan egoístas por naturaleza, que mi profesión, mis cosas, mis sueños, mis anhelos, mis deseos, mío. Y nuestros hijos, bueno, le doy todo lo material, no le falta nada, tiene buen colegio, tiene buenos zapatos, tiene todo, Pero le has robado lo más precioso, que es su corazón, su alma, que es ahí donde tenemos que conquistar. Primera lección, ella tuvo un legado de fe. ¿Quién era Jocabed? ¿De dónde sacó? Ustedes saben toda su historia, pero vamos a ir por pasos. ¿De dónde sacó todo ese coraje, ese valor, esa decisión? ¿Fue automático? ¿Le vino de por...? No, hermanos, no bien. Eso se forma, se forja. El carácter se forma, se forja. Con problemas, con dificultades. Ella tuvo un legado de fe. ¿Y qué es un legado? No estoy hablando de herencia y dejar cosas terrenales, cosas materiales, ¿no? Por la cual hoy en día hasta los hijos se odian y entre ellos hasta matan a sus padres si no ven las noticias, por la herencia, por el dinero. Estoy hablando de legado, es la transmisión de valores. El legado es la transmisión de vida, de los principios, enseñanzas, ejemplos, que van a perdurar más allá de nuestra vida en esta tierra. Eso que le impartes, eso que le dejas, esa huella que dejas en tus hijos, cuando tú no estés acá, ellos lo van a mantener y lo van a transmitir a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Pero alguien comenzó, alguien tuvo que tomar una decisión. Y nosotros como madres, un día no estábamos sin Cristo, venimos a Cristo y todo cambió. Todo cambió. Fuimos las pioneras, hablo de las primeras. En mi caso, yo soy pionera en la fe. Antes no hubo nadie. Yo soy la primera generación. Entonces, la pionera, la madre pionera es la que tiene que irrumpir, tiene que sacar, así como ven, cuando van a tomar posesión de un bosque, de un terreno, todo está agreste, todo está ahí salvaje, toda la vida salvaje, las plantas todas silvestres. No parece, ¿ahí vas a construir una ciudad? Sí, voy a construir una ciudad. ¿Pero cómo? ¿Por dónde empiezo? Empieza a trabajar, empieza a agarrar tu hoz, empieza a empujar, empieza a limpiar y eso en medio del calor, en medio de la lluvia, hasta que se forme un camino. Y poco a poco, para dejar a los que vienen atrás ya un camino abierto. Esas son las madres pioneras, las madres que comienzan la fe, que son luchadoras, porque no ha sido fácil, porque vienen de un mundo caído, de un mundo golpeado, muy heridas, muy lastimadas.
Pero esas son las madres muchas veces incomprendidas, porque no han crecido y no han sido criadas quizás de una manera adecuada. No porque sus padres fueran malos, sino cuando uno no conoce al Señor, comete muchos errores. Jocabed transmitió eso a su generación. El legado de Jocabed fue la fe verdadera y segura que vivió día a día, instruida por sus antepasados. Consideramos a Moisés, sabemos la historia de Moisés, lo consideramos a Moisés un personaje poderoso, un hombre de fe, ¿verdad? Un gran hombre de fe. Pero la fe que sus padres le inculcaron los convierte a ellos, a los padres, en verdaderos héroes de la fe. Hebreos 11 habla de Moisés, pero también habla de los padres. O sea, no es una cosa que automáticamente, no, heredó, recibió enseñanza. Y recuerdo, ¿no?, lo que dice Hebreos 11:23. Por la fe, Hebreos 11:23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres 3 meses, porque vieron que era niño hermoso y no temieron el mandamiento del rey. Entonces la historia de la fe de Moisés comienza con la fe de sus padres. No fue algo automático, sino alguien fue sembrado por sus padres. Segunda de Timoteo 1-5. Pablo habla de su discípulo amado, de este pastor joven, aunque él lo consideraba como su hijo, ya de su padre espiritual. Porque no solamente podemos ser madres físicas, sino madres espirituales, si tú que no tienes hijos físicos, pero puedes tener hijos espirituales que también vas a marcarlos, que también puedes formarlos, si se dejan, ¿verdad? Según de Timoteo 1-5 dice, la fe no fingida, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le dice Pablo a Timoteo, la cual habitó. ¿Dónde habitó primero esa fe? Primero en tu abuela Loida, aleluya, las abuelas aquí. Levanten su mano las abuelas, a ver, orgullosas de ser abuelas. Orgullosas y felices de ser abuelas, aleluya. La cual habitó primero y en tu madre, Eunice. Y estoy seguro que en ti también. 3 generaciones marcadas. Abuela, madre, hijo. Qué maravilloso, ¿verdad? Yo escucho testimonios, hermanos. De verdad que yo me quebranto, yo me gozo porque yo me plasmo, yo me pongo en los zapatos de esos predicadores que he tenido oportunidad de escucharlos así directamente, ¿no? Se paran delante, jóvenes. Yo soy la 4ª generación. Mi bisabuelo, mi abuelo. Y justo hablaba con el pastor Wendell en estos días, que lo conocen, y me contaba, sí, mi papá fue la primera generación, pero en la época de mi papá les tiraban tomates, le tiraban piedras cuando evangelizaba. Yo realmente creo en un Dios generacional. Creo en un Dios que ama la familia, ama las generaciones porque la marcan, aleluya. Porque Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Entonces, entendemos aquí que ella tuvo un legado de fe. En segundo lugar, ella tuvo que enfrentar sus propios sentimientos. Quiero un poquito ir ahí en capítulo 2. Dice ahí, en el verso 3, pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo. Dice ahí que le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo. Frente a esta condenación de muerte como madre, ella se resistió, ella decidió ser diferente a otras madres hebreas. Ella decía, yo no voy a claudicar. Yo no voy a rendirme, yo no voy a dejar que mi hijo muera, yo voy a pelear, yo voy a hacer todo lo imposible. Decidió ser diferente a las otras madres. Su fe le impulsó a eso, su amor a Dios. Y agarró, 3 meses lo tuvo, pero ¿saben qué pasaba esos 3 meses en el corazón de esta madre? ¿Qué creen que pasaba? No fue nada fácil. Cada vez que lloraba con el temor de que alguien le escuche, con el temor de que alguien las traicione, que alguien avise a Faraón que ahí hay un bebé. Tener que bañarlo, limpiarlo,
colgarle sus pañales. Era una tensión. Yo creo que hasta tuvo estrés, tensión, angustia. Y si me lo encuentran, y cada noche cogiendo a su bebé, cada momento acurrucarlo y decirle, Dios mío, y oraba. Esos 3 meses yo creo que esta mujer se entregó a la oración de tal manera por su hijo. Señor, que no lo encuentre, Señor, por favor. Yo lo cuidaré, pero lo hacía en sus fuerzas. Lo hacía en sus fuerzas. Y luego cansa físicamente, emocionalmente. Por eso dice que ya no pudiendo ocultarlo más, ya no tenía la fuerza, ya dijo, hasta aquí hice mi parte. Hasta aquí hice todo lo que como madre físicamente o emocionalmente puedo hacer con mi bebé. Pero ya no puedo ocultarlo más, Dios. Ahí esa madre miró, es como que dijo, Señor, ya no puedo más. Tú tienes que ayudarme. Ahora entra tú en el asunto. Hazlo tú porque yo ya hice mi parte. Así somos, ¿verdad? A veces luchamos y hacemos cosas por nuestros hijos en nuestra fuerza, en nuestra desesperación. Nos angustiamos, nos desesperamos. ¿Dónde está? ¿Cómo está? Si viajó, no viajó, si pecó, no pecó, si cayó en la tentación. Como madres cristianas, hermanos, sufrimos. ¿En qué sentido? En que nuestros hijos son para el Señor y del Señor. Y estamos con una madre amante de Dios, una madre temerosa de Dios, que ama tanto al Señor. Lo que más le parte el corazón es que su hijo o su hija se aparte de Dios, o es que sus hijos renieguen de Dios. Y cuando se apartan de Dios, ¿qué creen? ¿Que van a permanecer en santidad? No, hermanos, el mundo los va a jalar, el pecado va a venir. Pero de esa inmundicia Dios lo tiene que traer, porque así es Dios. Y ella dice que ya no pudo más. Y ahí es donde entra el segundo punto. Y de aquí, ella tuvo que enfrentar sus propios sentimientos de madre. Si hay algo que nos gana a nosotros como mujer y como madre, nuestros sentimientos. Hay una batalla campal entre nuestros sentimientos y la voluntad de Dios, que solo lo conocemos las madres. Las madres cristianas que tememos a Dios y decimos, Dios, no vaya a hacer que mi amor por mi hijo sea mayor que mi amor por ti. Porque si eso sucede, estoy cayendo en idolatría, estoy idolatrando a mis hijos. Tus sentimientos ahí dentro se convulsionan, porque es un hilo muy pequeño entre nuestro amor a nuestros hijos y el amor a Dios. Hasta que al final, en esa batalla, en esa guerra, porque es un tira y jala, al final Dios siempre vence, como lo hizo con Jacob cuando peleó con el ángel. Así peleamos con Dios, así le decimos a Dios, pero el Señor siempre va a vencer. Y nos va a dejar una marca como lo hizo con Jacob, una cojera, una marca. Entonces tuvo que enfrentar esos sentimientos. Llegó el momento crucial, porque sus sentimientos le decían, porque ya albergó una idea. El Señor dijo, cuando tú haces la cosa a tu manera, tú vas a tener ideas a tu manera, pensamientos a tu manera, humanos, ¿verdad? Pero cuando tú le entregas a Dios a tu hijo, cuando tú le entregas la situación de tu hijo, cuando tú le entregas todo a Dios, el Señor mismo te va a dar una dirección. Te va a decir qué hacer frente a eso. Ya no eres tú el que está actuando, es Dios actuando. Y creo que eso mismo le pasó a Jocabed. Ya no puedo más, Señor, ayúdame. Y empezó también Satanás a atacar, porque ahí es donde trabaja. ¿Cómo vas a separarte de tu hijo? ¡Qué locura dejarlo! Vas a hacer una arquilla y ahí lo vas a tirar al río. ¿Quieres que lo maten los cocodrilos? ¿Quieres que lo encuentren los egipcios y lo ahoguen en el río? ¡Qué mala madre eres! ¿Cómo vas a permitir eso? Satanás siempre trabajando. Tú no puedes separarte de tu bebé, es tu tesoro, lo que más quiere. No lo permitas que se vaya, que se quede contigo. Así trabaja el diablo. Quiere que nuestros sentimientos se alineen con la voluntad de Satanás y no con la voluntad de Dios. Y va a hacer todo. Y eso se llama guerra espiritual.
Esos sentimientos desgarraban el corazón de Jocabed día a día. Pero ella entendió, escucha, pero ella entendió que esos sentimientos de madre, de no querer despegarse, no querer soltarlo, esos sentimientos de madre no iban a salvar a su hijo. No lo iban a salvar. Los sentimientos no tienen la capacidad de resolver conflictos. Los sentimientos no tienen la capacidad de resolver los problemas. Por eso luchamos contra los sentimientos, porque pensamos que eso es lo que Dios quiere. Porque es más fácil guiarnos por los sentimientos que buscarnos, meternos en ayuno y oración con Dios y buscar su voluntad. O pedir consejo de hombres y mujeres temerosos de Dios. Pero como son mis sentimientos, nadie se mete con mis sentimientos de madre. Yo decido y yo hago. Eso es bien peligroso. Nosotros, por la misericordia de Dios, después de todo lo que hemos vivido como padres, ¿no? Había pastores que nos piden consejo, pastores que nos piden consejo y ayuda con sus hijos, porque están pasando momentos duros. Hijos rebeldes, hijos hasta con trastorno de personalidad, ¿no? Nos visitan, conversamos, y ahora último, ¿no? Ayer, creo, anteayer, nos manda un audio llorando el pastor para que oremos por su niña, por su jovencita, ¿no? Creo que tiene 21 más o menos, porque ya no puede más. Y a mí me parte el alma porque yo pasé algo parecido, quizás no igual, pero parecido. Pero me identifico, pero cómo el Espíritu discierne quién te va a entender si no es alguien que pasó por lo que pasaste. Entonces, se sufre, ¿no? Ahora, la fe entonces no tiene que ver lo que uno siente, sino a quién dirige su mirada. Ella tuvo que desarraigar sus sentimientos, renunciar. Hermanos, la vida cristiana es una renuncia. Te lo digo, no es de una vez que vienes a Cristo, no, es en el camino. Mientras no te vayas con Cristo, va a haber cosas que te quieren atraer, cosas que porque pelean por el primer lugar en tu corazón. Esas cosas quieren ponerse en el trono, sacar a Dios y ponerse esas cosas o personas. Esa es la tentación, eso es lo que va a venir. El diablo quizás no puede agarrar un hombre o una mujer de Dios, porque dice, uy, de por acá, por allá no la agarro, pero voy a agarrar lo que más quieren. ¿A quién quiere? A sus hijos. Por ahí lo voy a agarrar. Entonces uno tiene que ponerse firme. ¿Qué pasó? Ella tuvo que luchar contra esos sentimientos, contra esos conflictos internos. Y dijo, Señor, te entrego mis sentimientos. Yo no sé qué hay en el futuro para mi hijo, pero sí sé que es algo bueno. Porque yo he visto a mi hijo, he visto en algo extraordinario fuera de lo común. Y tú tienes un propósito con mi hijo, por lo cual yo no voy a ser obstáculo ni impedimento para que cumpla su propósito en mi hijo. Porque a veces como madres o como padres podemos hacer cosas que en lugar de ayudarlos a avanzar en la fe, a crecer y cumpla su propósito, somos obstáculo. Dijo, no, te lo entrego, Señor. Y ella puso su mirada en el Altísimo. Como dice la palabra, puesto los ojos en Jesús. No en tus sentimientos, no en las situaciones, no en las cosas, sino en Jesús. El autor y el consumador de nuestra fe. Nuestra fe es preciosa. Hermano, lo más precioso que nos ha dado Dios es nuestra fe. Es un tesoro, guárdalo, atesóralo en tu corazón. Fe es confiar en Dios a pesar de todo. Fe es creer en qué te ha llamado, en lo que tu familia significa para Cristo. Es lo más, pero quien te lo quiere robar es el diablo. Y por eso tenemos que luchar. ¿Cuántos a veces vienen a Cristo emocionados? Sí, mis hijos, y de pronto ya no están. ¿Por qué? Perdieron su confianza, su fe en Dios por mirar otras cosas. ¿A quién estás mirando tú? ¿En quién has puesto tu mirada? ¿A quién estás siguiendo? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo primero para ti? ¿Tu trabajo? ¿Tu negocio? ¿Qué es lo más importante? De eso, si tú, lamentablemente lo que vivimos es la esclavitud en el trabajo, pues tus hijos también serán esclavos del trabajo un día y no esclavos de Cristo. Porque les estarás enseñando que lo más importante es el trabajo y no Dios. Y ellos entenderán, bueno, con tal de tener dinero, no importa Dios.
Entonces, ella tuvo que tomar esa decisión, entregó su hijo al Señor. En tercer, ahí vayan al 3. Dice, tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea y colocó al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río, ¿verdad? Eso lo vemos que su fe la llevó ¿a qué? A elaborar un plan. La fe siempre te va a llevar a hacer algo, no a hablar solamente, creo en Dios y pienso, sueño, así será, no. ¿Qué hago ahora? ¿No? Y Dios te va a mostrar ese plan. Cuando tú le pides al Señor, no sé qué hacer, como Jocabed, no sabía ya qué hacer. Señor, ¿qué hago? Ya no puedo más. Van a venir en cualquier momento a mi casa los egipcios y van a llevarse a mi hijo, lo van a matar, lo van a echar al río. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué desesperación habría en esta madre? Y Dios, ¿cómo contestó? Le dio ideas, le dio estrategias. Eso se llama estrategia divina. Y la estrategia divina funciona para todo aquel que busca a Dios. Y tú sabes que esa estrategia divina va a tener efecto porque no es un invento tuyo, sino que es algo que Dios te ha dicho que hagas. Y cuando Dios manda algo y te dice que hagas tú eso, entonces eso funciona. Eso funciona porque lo has hecho guiada por el Señor. Aleluya. Dale palma al Señor. Entonces, le da una estrategia. Dios ahí tiene que intervenir. Usa esta estrategia extraordinaria. Recuerden que a veces estrategias que parecen, para nosotros no parecen, cualquier persona puede decir que es ridículo, ¿no? O qué tonto, ¿verdad? Te van a decir tonto. Porque no están en el nivel de fe que tú estás. Entonces se van a ridiculizar o de repente se quedan en silencio. Tú propones algo, dices algo, porque están en otra línea. ¿Recuerdan cuando Josué, Dios le envió a Josué a que conquiste Jericó? No lo conquistó como lo conquistan todos. No. Con guerras, con armas. Y tal. ¿Qué le dijo? Marchen 7 veces alrededor de esa ciudad. ¡Qué locura! ¡Qué cosa tan extraña! Pero así es Dios. Así es Dios. Se atreve él a hacer cosas que otros no hacen. Que otros no hacen. Recuerdan también a David y Goliat, Dios usando pequeños, Dios usando gente quizás insignificante para cumplir sus grandes propósitos. Como David, el chiquitito, el pequeñito, frente a un gigantón. Todo el mundo mira el cuadro, imagínate el cuadro, ¿no? Un pequeño pastorcillo con unas piedritas y una onda y un gigantón con su lanza, su jabalina, bien vestido. Tú dices, ¡qué tontería! ¿Cómo se le ocurre a este niño hacer esto? Lo van a matar, dices. Pero él se atrevió porque fue Dios quien lo envió. Entonces ella recibió una estrategia divina. No, ella no se limitó a arrojar a su hijo al río con la esperanza de que todo saliera bien, sino que planificó cuidadosamente qué iba a hacer. Dios le dio una habilidad, la habilidad de tejer una canasta, una arquilla que mantendría salvo. Imagínense. Yo me asombro, no fue el papá, no fue el varón, porque por lo general esas cositas son hábiles los varones. Pero en este caso Dios está diciendo acá que ella fue esta mujer, esta madre, su amor de madre, su desesperación por salvar a su hijo. Le dijo, Señor, ayúdame, yo no sé cómo voy a hacer una arquilla, dime cómo lo hago, enséñame por favor, porque tengo que hacer esto para salvar a mi hijo. Definitivamente Dios estaba en el asunto, como se dice. Y empezó esa arquilla, dice que la calafateó con brea, la cubrió con asfalto, ¿no? Cogió el carrizal que crecía por los ríos, cogió lo que tenía a la mano. Dios nunca nos va a pedir hacer cosas que no podemos. Dios nunca nos va a exigir cosas imposibles quizás para los hombres, pero posibles para él. Cogió el carrizal y empezó a hacer esa arca. Y saben, el arca, solo 2 veces se menciona en el Antiguo Testamento, arquilla o arca, tanto en el arca de Noé y en este caso, no más se menciona en la Biblia. ¿Y qué implica esa arquilla? La arquilla demuestra protección, la arquilla demuestra seguridad, la arquilla demuestra preservación de vida. A igual que el arca de Noé que Dios le dijo, él obedeció y formó y todos se burlaron, ¿verdad? Todos se burlaron, no creyeron. Tu fe
tiene que crecer. Y muchas veces tú lo vas a hacer aunque otros se burlen. Aunque tu esposo ni tus hijos te crean, por muy cristianos que sean. Pero tú lo vas a hacer porque es Dios quien te guía. Amén. Y tienes que hacerlo, aunque te quedes solo o sola. Ella hizo esa canasta resistente de tal manera para mantener su hijo a salvo. Preparó la arquilla. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra familia? ¿Cómo preparas a tu hijo para la vida? ¿Qué clase de arquilla le estás fabricando? ¿Le estás dando la cobertura, la protección para su vida? ¿Qué instrucciones, qué enseñanza le estás dando? Porque toda la vida no va a ser un bebé, toda la vida no va a ser un niño. Crecen. Hoy en la mañana rapidito escuchaba una canción para la madre, porque yo misma me dedicaba a mis canciones de la madre. Me gusta escuchar las canciones de la mamá. Y había una canción que decía de la vida, ¿no? Dice, disfruta de tus hijos ahora. Están pequeñitos, sentir sus caricias, sentir su toque, su calorcito de bebé. Pero luego ya están caminando y los coge de la mano y corre. Y a veces, ay, no tengo tiempo. O a veces, qué fastidio, ¿no? O tengo mucho que hacer. Y después ya son adolescentes y van creciendo adultos y se van de casa. Y no has sabido disfrutar de sus momentos, de su niñez, de su infancia. ¿Por qué? Porque trabajo mucho, porque no tengo tiempo, porque estoy cansado, ¿no? Pero así es la vida, hermana. Madre, padre, los hijos son así, no hay otra forma de criarlos que en tu cercanía, en tu intimidad. Así como tenemos intimidad con Dios, esa misma intimidad con nuestros hijos para que abran su corazón. Entonces, ¿qué tipo de arquilla estás preparando para tus hijos, para el futuro de tus hijos? Tiempo, ¿qué tiempo le das? ¿Les das atención? ¿Te comunicas con ellos? ¿Les das protección emocional? ¿Los ayudas a resolver sus preguntas de la vida o te quedes callado? ¿No? ¿Qué están haciendo mientras tú no estás? ¿Les preguntas qué ves en tu celular, hijo? ¿Qué cosa te interesan más? Y muchas veces no hacen ese tipo de comunicación porque pueden estar juntos, padres e hijos, madres e hijos, pero hay una distancia ahí, porque no han abierto el corazón. Y el primero que tiene que abrir el corazón son los padres a los hijos. Yo era así, yo hice esto y de aquí me sacó el Señor, este es mi defecto, pero esto lo hizo. Y el hijo dice ya, mi papá no es tan perfecto como yo creía, es tan humano como yo, entonces yo también, papá. Tengo esta tentación, tengo esto me pasa. Padres y madres, ¿no? Tenemos que abrir el corazón. Ella no solo estaba protegiendo, ella no sabía que no solo estaba protegiendo a un niño, sino estaba protegiendo a toda una nación, la nación de Israel, porque llegaría el momento en que ese niño que Dios preservó para la vida, lo iba a usar como un instrumento de liberación para el pueblo de Israel. Tú no te imaginas, madre, lo que Dios, cuando tú eres temerosa de Dios y entregas tu hijo al Señor, tú no te imaginas lo que Dios puede hacer con ese hijo. Puede impactar personas, puede impactar multitudes, puede impactar en su trabajo, puede impactar en el negocio, donde quiera que vaya, va a ser luz y sal para todos los que le rodean. Y tú puedes descansar y decir gracias, Señor. Y tus hijos pueden mirarte y decirte, fuiste una madre, un padre temeroso de Dios. No perfecto, pero en todo el tiempo que estuve en casa, padre, madre, me enseñaste que Dios es primero. Me enseñaste que Dios te salvó. Me enseñaste que sin Dios no hubiera nada. Ese es el Dios que tenemos que transmitir a nuestros hijos. Ella entonces, en quinto lugar, y ya voy terminando, en lo último, ella puso su fe en acción y aquí está. Ella fue una mujer determinada, valiente, con coraje. Pero ¿de dónde viene ese coraje? A mí me dicen, ahora último, les comparto a ustedes. Me quedó impactada y de verdad que me da temor. Una pastora muy, ¿cómo se le puede? Muy preparada, muy elocuente, que ya va a tener casi doctorado. Me dice, Gledisita, me mira así de frente y me dice, yo te admiro. Ay, Dios mío, cuando me dicen eso. Ay, Señor.
Me dijo, ¿tú eres? No le pregunté nada, me quedé en shock. Y me dijo, tú eres una mujer valiente y eres una mujer fuerte. Por eso te admiro. Yo me quedé muda y solamente le dije, Señor, yo no me veo fuerte ni valiente. Lo único que sé es que te amo. Lo único que sé es que te amo. Y eso no lo voy a negar, donde quiera que vaya. Te amo, Señor. Y quizás ese amor por ti me hace valiente. Ese amor por ti me hace avanzar y me hace soportar cualquier sufrimiento y cualquier cosa. Pero eres tú, Señor. Madre, nosotros tenemos el corazón de Dios. Y ese corazón de Dios podemos impartirle con la ternura de Dios a nuestros hijos. Ella puso su fe en acción. Planificó, hizo toda la arquilla. Pero planificar es solo el principio. Si Jocabed simplemente hubiera hecho la canastilla para Moisés y lo había lo observado, qué bonito, para que está mi hijito, nadie lo mueve, ahí está. Pero no lo hubiera metido en el río, entonces su trabajo hubiera sido inútil. ¿Para qué hizo un arca si no lo lanzó al río? Nosotros como padres tememos mucho eso, ¿verdad? A veces, y es peligroso ser sobreprotectoras. No, a nuestros hijos hay que enseñarles desde muy pequeño lo que es la vida. Con mucho cuidado, eso sí. Porque llegará el momento que ellos se van a ir. Dice, como saetas en manos del valiente son los hijos sabidos en la juventud. Saetas son flechas que tienen que dar en el blanco. Pero esas saetas son lanzadas por los padres, por la madre, por el padre. Pero como dice, saetas en manos del valiente. Una madre valiente, un padre valiente lo lanza a la vida. Quisiéramos que estén siempre, pero no es así. Nosotros también salimos de casa, ¿verdad? Entonces, pero eso es lo que dice la palabra. Dios anhela obrar, actuar y transformar, pero lo hace a través de personas que hacen su voluntad. Dios siempre está buscando hombres y mujeres que hagan lo que Él les manda. Siempre. Y de ahí salen los hombres y las mujeres agradecidos al Señor que le entregan su vida. Y dicen, heme aquí, Señor, envíame a mí. Esta mujer, Jocabed, le creyó a Dios en medio de un pueblo, en medio de un contexto de maldad y devastación. Nosotros como madres tenemos que creerle a Dios, aún en medio de estos tiempos difíciles. Dios ha levantado su iglesia y en la iglesia vienen familias, en la iglesia hay madres que tienen que creerle a Dios, que aunque haya crisis económica, que haya crisis familiar, que aunque impere la ideología de género, que aunque haya tentaciones, tentáculos del diablo que quiera poner alrededor de nuestros hijos, nuestras oraciones llegan a la presencia de Dios. Nuestras lágrimas no caen al piso, nuestras lágrimas caen en la redoma de Dios y nuestras lágrimas de madre están presentes en el trono del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, ella, ¿por qué tenía fe? ¿Por qué tenía fe en Dios? Porque conocía a su Dios. Tú tienes que conocer a tu Dios a través de tus experiencias personales. Pero aquí está Dios. Aquí, este es el arma poderosa con la oración. Recibir instrucción, eso te alimenta la fe. Yo no me convertí y mi fe vía automática, no. Tuve que pasar proceso, ¿cómo le llaman? Proceso de dolor, de sufrimiento, de tentación, de caídas y levantadas. Proceso. Me hubiera ido corriendo, hubiera dicho, uy, Señor, no me contesta. Mira todo lo que me pasa, me voy de la iglesia, me voy corriendo, sí. Pero a mí no me salvó el hombre, a mí me salvó el Señor. A mí me salvó mi Dios. Y cuando leía esto decía, ¿no? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Él no miente, Él no me engañó. Nunca me dijo la verdad desde un comienzo. Va a haber rechazo, va a haber de todo. Pero mi presencia, como le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso en medio de tus luchas. Aleluya, dale palmas al Señor. Y hay algo importante de su fe de Jocabed que tiene que ver con la palabra. Recuerden que ella en su época no estaba esto, pero recibían la fe a través de la transmisión oral.
Los padres enseñaban a los hijos, y así sucesivamente se enseñaban la palabra de quién era Dios, cómo salimos, cómo Dios llamó a Abraham, luego a Jacob, ¿no? Y todo eso, toda esa historia era algo que lo transmitían los padres a los hijos. Nunca faltaba en hogar conocer eso. Entonces, ella sabía de dónde vino esa fe. Ella recordó las promesas de Dios. Ella recordó cómo Dios le había prometido al padre de la fe, a Abraham, luego a Isaac y luego a Jacob, que su descendencia sería innumerable. Y también Dios le había dicho a Abraham, sí, lo voy a llevar, pero van a ser esclavos en una tierra ajena. Pero de esa tierra yo los voy a sacar y los voy a llevar a una nueva tierra, a la tierra prometida. Jocabed creyó en esa promesa transmitida oralmente por sus ancestros, lo creyó y dijo, bueno, mi hijo no va a morir, mi familia no va a morir, algo tiene que suceder de este tiempo, vamos a salir de esto. El Señor dijo que vamos a estar en esclavitud y estamos en esclavitud, pero de acá nos va a sacar, en algún momento, algún tiempo nos va a llevar a una nueva tierra. Eso le produjo fe. ¿De dónde? De la fe oral, de esa transmisión de sus padres. Ella dijo, por ese pacto yo voy a confiar en Dios. Por ese pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob, yo voy y decido confiar en Dios. La fe se activa porque se fundamenta. Escucha, madre, padre, la fe se activa. ¿Qué significa la fe se activa? La fe se pone en evidencia, la fe se pone en acción, la fe no es estática, la fe no está muerta, la fe camina, la fe avanza, la fe salta. Esa es la fe. No es creo, sí creo. Demuéstralo, dice, ¿no? La fe sin obras es muerta. Demuestra la fe. Tengo que hacer algo que en mi fuerza o en mi sentimiento, opinión, no me atrevo a hacer, pero si Dios lo dice, avanzo. Esa es la fe. Tomó posesión de lo que le pertenecía. Ella tomó posesión de esa promesa. Hace unos años tuve un sueño, y con eso termino, que me ayudó a entender las promesas de Dios, lo que Dios dice aquí. Y yo lo repito, lo memorizo, lo tomo. Y en ese sueño Dios me habló y me hizo entender lo que es tomar posesión. Tomar posesión es tomarle, es mío, nadie me lo quita. Nadie me lo roba, ni el diablo, nadie me va a robar lo que dice el Señor para mi vida. En ese sueño, yo estaba en un callejón, una casita así, como un callejoncito, caminando. Y en eso veo una mujer corriendo desesperada y la miro y le digo, ¿qué te pasa? ¿Qué le pasa, señora? ¿Por qué está así corriendo con una angustia? Es que me persiguen, tengo que ir corriendo a mi casa. ¿Pero por qué la persiguen? Son unos hombres que me han amenazado ya. Me han amenazado y me dicen que me van a quitar mi casa. Y es lo único que tengo. ¿Cómo le van a quitar? Sí, me han amenazado y me dicen que ahora mismo van a ir a mi casa y se van a meter a mi casa. Yo tengo que sacar todas mis cosas y me van a echar fuera. Entonces, es que eso no es posible, es una injusticia. ¿Cómo va a ser eso? Y la acompañé. La acompañé hasta su casa. Le digo, y entro a su casa, una casa bonita, tranquila. Y me dice, y escucha pasos, ya vienen. ¿Cómo? Sí, son 3 hombres. Y cuando yo veo por la ventana que vienen, eran hombres de negro. O sea, en mi sueño eran los demonios, pues, ¿no? Demonios. Sí, vienen. Ya. Y inmediatamente le dije, la quieren botar, la quieren sacar, sí. Y tengo mis hijos, me van a sacar. Y lloraba desesperada. A ver, ¿tiene título de propiedad su casa? Sí. Ya pues, a ver, enséñame su título de propiedad. Me enseña la hoja del papel. Ahí estaba su nombre, la firma y todo. Pero entonces, ¿por qué esto no le ha mostrado a esa gente? Y se quedó callada. Y yo salgo y me enfrento a esos tipos y estaban ahí. Salgan de ahí, a un lado. ¿Qué quieren? Lárguense de aquí. Usted no tiene ningún derecho a entrar a esta casa. No, que lo vamos a sacar con su bravuconería, porque el diablo es así, bravucón, te quiere infundir miedo, ¿no? Como dice, ruge como león, ¡ay! A ver cómo se asusta y tú sales patitas, te quiero corriendo. No, pues no es así el cristiano, no es así. Agarré, les tiré la cara esto. ¿Qué dice acá? Título de propiedad. Esta casa no son de ustedes, esta casa es de esta señora, así que lárguense. Me miró esto y se largaron. Me entendí ahí. Un principio, una enseñanza clara. Muchos cristianos salen corriendo, huyendo, porque no conocen esto. Porque no saben cómo enfrentarle al diablo.
¿Cómo decirle, tú no te metas con mi casa, tú no te metas con mis hijos, tú no te metas con mi esposo, tú no te metas con mi familia, lárgate en el nombre, tú no te metas con la iglesia del Señor, tú no te metas? Tenemos que entenderlo y aplicarlo. Póngase de pie. Y aquí no termina la historia. Tú puedes decir, qué gran madre de fe, qué mujer de fe, Jocabed, que pudo salvar a su hijo, aleluya. Y salvó a su hijo para que sea el libertador de todo Israel. Pero hay una palabra poderosa aquí. Moisés llegó a ser libertador de Israel, sí, porque su madre tuvo fe para salvarlo. Dios no iba a actuar si la madre no actúa. Dios no actúa si tú primero no actúas. Por eso el Señor dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Dios quiere hacer cosas con tu vida, madre, pero muchas veces nuestros sentimientos y muchas otras cosas. ¿Quieres fe? Esto, come esto. Ora, busca a Dios. No hay otra fórmula, esa es la fórmula. Come palabra, ora, prepárate, estudia, congrega y vas a ver lo que Dios va a hacer. ¿Saben qué pasó? Nos dice ahí, Dios recompensó la fe de esta mujer. Dios recompensó esa fe. ¿Cómo la recompensó? Recompensó la fe y la fidelidad de Jocabed. Dice la Biblia en Hebreos 11 que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Galardonadores, da premios. ¿Cuántos creen que Dios da premios? Aleluya. Amén. Yo tengo un Dios que recompensa, un Dios que premia. Aleluya. Hebreos 11:25, y eso quiero que lo lean. Ponlo por favor. Hebreos 11:25. 11:25. ¿Qué dice ahí? Esta es la recompensa para esa madre. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Adelante sigue. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, que es Dios. Él había aprendido de su madre que las cosas terrenales pasan, pero las cosas de Dios son eternas. Y que cuando ya su madre no estaba, él iba a continuar ese linaje. Dice aquí que él no fue obligado, ya adulto. Había un trasfondo, una consecuencia de la impartición de la fe de su madre. Dice que él escogió, no lo obligaron, no lo hizo pues porque sí, sino decidió. Yo decido, yo escojo antes estar con el pueblo de Dios que estar con el mundo de pecado, es lo que está diciendo. Y que prefiero las riquezas espirituales, las riquezas que da mi Señor, y aún el rechazo, la burla, que las riquezas de los hombres, en este caso de los tesoros de Egipto. ¿Por qué? ¿Por qué tomó esa decisión Moisés? Porque tenía la mirada puesta en el que da el premio, el galardón, que es Jesucristo, que le da recompensas eternas y no recompensas pasajeras de esta tierra. Cierra tus ojos. Jocabed significa la gloria de Dios. Ese nombre significa la gloria de Dios. Ella vivió para ver la gloria de Dios en su vida. Ella vivió para ver la gloria de Dios en sus hijos. Ella por eso se esforzó, trabajó, oró, clamó. Hizo todo lo que estaba en sus manos, porque sabía que si hacía su parte, ella iba a ver la gloria de Dios para los suyos. En esta mañana, madre, yo no sé dónde están tus hijos o cómo están tus hijos. De repente, tus hijos no están en Cristo, de repente no quieren saber nada del Señor. O de repente vienen, pero igual su presencia está, pero su corazón está lejos de Dios.
Pero tú has estado clamando, has estado orando y sigues intercediendo. Dios te dice en esta mañana, madre, salario hay para tu trabajo. Jeremías 31:16 dice, pero ahora esto dice el Señor, no llores más, porque te recompensaré, dice el Señor. Tus hijos volverán a ti desde la tierra lejana del enemigo. Hay esperanza para tu futuro, dice el Señor. Tus hijos volverán a su propia tierra. La tierra prometida para nuestros hijos no es el mundo. La tierra prometida es la tierra en Cristo Jesús. Nuestra identidad está en Cristo Jesús. Vamos a orar. Ahí donde estás, vamos a orar. Dios en esta mañana quiere impartirte fe, creer que no hay nada imposible para tus hijos. Entrégale tus hijos al Señor, entrégale tus sueños al Señor y deja que Dios haga. A veces vivimos con angustia. ¿Qué estará haciendo mi hijo? ¿Qué estará haciendo? Si hace algo malo o si le pasa algo malo, si le sucede un accidente, no, porque Dios no es un Dios que atormente, el atormentador es Satanás. Satanás es quien atormenta la mente de las madres, pero Dios trae salud, trae liberación y trae bienestar. Alguien toca el teclado, por favor. Bendito Dios. La canción, hoy vamos a orar por liberación. Liberación de las madres y de los padres también, porque no hace diferencia. Quiero orar por liberación porque eso de los sentimientos o de las cosas que el enemigo pone, te dice, bueno, pues un día se vendrá Cristo, un día volverá. No, no, no. La batalla está dada y declarada. No puedes rendirte, madre. Tienes que ponerte en pie y pelear la batalla. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, tú estás aquí, Señor, en este día especial, Señor. Tú quieres darle el mayor regalo para nuestras vidas como madres, que es la fe. De creer, Señor, que el fruto de nuestro vientre es bendito, que nuestros hijos son tuyos. Vamos a hablar, vamos a declarar y vamos a confesar que el enemigo no tiene parte ni suerte con nuestros hijos. Sí. Que nuestros hijos, nuestros nietos le pertenecen al Señor, aleluya. Que nosotros, alabacella, rabashera, baita, que el enemigo está bajo la planta de nuestros pies, aleluya. Y que hay poder en el nombre de Jesús. Que nuestras oraciones llegan al trono del Señor. Así en el nombre de Jesús santo y ligo todo espíritu inmundo, todo aquello que oprime la mente de las madres, de los padres, todo aquello que esté perturbando sus sentimientos, sus emociones, todo espíritu de temor salga ahora mismo en el nombre de Jesús. Todo espíritu de miedo salga ahora en el Jesús. Miedo que les pase algo a mis hijos, miedo que les suceda algo, fuera en el nombre de Jesús. Salga ahora mismo, libera, 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 Señor, aleluya. Aquel que pone la mano, los hijos del Señor, el Señor tiene cuidado de nuestros hijos, pero entrégale tus hijos al Señor. No dejes que los demonios la atormenten, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, toda enfermedad se va en el nombre de Jesús, Padre. Todo aquello que te estaba afligiendo tu cuerpo, aleluya, son por tantas preocupaciones, tantos temores, tanta angustia, se vaya en el nombre de Jesús. Vengan las madres adelante, quiero orar por las madres, aleluya. Oh Dios santo, libera, 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 Señor. Todo temor, todo aquello, tus hijos no son del maligno, tus hijos son del Señor. Tienes que declararlo, confesarlo, creerlo, aleluya. Dile a Basella Rabasher, yo me levanto como guerrera en esta mañana, díselo, díselo. Yo me levanto como una guerrera, Bashera. Y Rababababasha, pelea mujer, pelea madre por tus hijos, aleluya. Esta es una batalla. El diablo viene a matar, a robar y a destruir, pero Cristo viene a dar vida y vida. No te rindas. Hacia madres, abuelas, tus nietos, pues son de Cristo, porque tú has decidido por Cristo. Yo y mi familia, dile al diablo, dile al diablo en esta mañana. Diablo, escucha. Demonio, escucha. Yo y mi familia serviremos al Señor. Díselo, díselo y hazlo. Tienes que obedecer lo que le dice al Señor. Y dile, el diablo va huyendo. Ya está huyendo, ya está huyendo. Está dejando tu alma, tus emociones. Ahora dile, yo y mi casa serviremos al Señor. Vete, vete, vete.
Yo me afirmo en Cristo. Yo me afirmo en Jesucristo como el dueño de mi vida, dueño de mi alma, dueño de mis hijos. Aleluya. En mi casa reina Jesús. En mi casa quien manda es Jesucristo. No el diablo. Fuera, fuera. Suelta esa madre en el nombre de Jesús. Ahora, 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 ahora. Fuera. Salga ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Renuncia, renuncia. Renuncia a toda idolatría. Renuncia a todo temor. Dile, yo renuncio. Yo renuncio al miedo. Yo renuncio al temor. Y familia de Cristo voy a pelear. Aleluya. Oh, no me cansaré porque Dios está conmigo. Mi familia, mis hijos, mi esposo, todo es de Cristo. Aleluya. Oh, santo, santo. Ato y ligo toda obra de las tinieblas. Todo espíritu de tormento fuera. Fuera, fuera, fuera. Todo tormento salga. Oh, mi Dios grande y fuerte. Mi Dios grande y fuerte. El vencedor está aquí. Mi Dios grande y fuerte. Aleluya. El diablo mentiroso fuera. Diablo mentiroso fuera, fuera, fuera. Sal, sal. Vete, vete, vete de esta madre. Oh, suelta, suelta. Vete, vete, Satanás mentiroso. Nuestros hijos son del Señor. Nuestros hijos, nuestros nietos son de Cristo. Aleluya. Mi Dios es grande y fuerte. Dile, tú eres grande, fuerte. Hay poder en la alabanza. Hay poder, pelea la batalla, hay poder. Ya no te estarás. Activa, activa, activa tu fe. Camina en fe. Mi Dios, dilo, dilo. Su palabra vence, aleluya. Oh, pelea la batalla. Oh, dile, mis hijos son propiedad mía, mi nieto. Están marcados por la sangre de Cristo, aleluya. Oh, santo, libera, libera, Señor. Y dilo, cree, cree, cree. Jesucristo es poderoso. Jesucristo está aquí, aleluya. Oh, aleluya, Jesús. Jesús, Señor. Él está aquí para traer gozo, paz, esperanza. Al poder, dile. Pelea, pelea, pelea. Dile, diablo, y pelea. Yo creo, creo. Sí, Señor. En su nombre. Hay poder para vencer.